Bueno, buenos días. Buenos días nuevamente a una nueva videoconferencia. Estamos en lunes 22 de febrero, ya casi terminando el mes de febrero. Estoy compartiendo pantalla en este momento para que comencemos y continuemos con lo que estábamos eh, hablando la semana pasada. Antes de comenzar, quiero mencionar aquí en el aula virtual, hacerles el recordatorio que recuerden que teníamos una actividad pendiente en la unidad 1. Bueno, aquí me sacó, voy a volver a entrar. Solo recordar que la actividad pendiente que teníamos, que era un punto, ¿verdad? 1% de una actividad que no se les había dejado en la unidad 1. Si usted va al aula aquí en la unidad 1, está al final, ya se subió al final. Después de las videoconferencias, después del examen, aparece al final, dice actividad acumulativa de 1%, unidad 1. Esto está en la unidad 1, ¿verdad? Recuerden que empezamos recién la unidad 2. Entonces, la actividad, como dice acá, estará abierta de hoy al mediodía hasta el sábado 6 de marzo, hasta las 11:55 p.m. de la noche. Entonces, ahí están las instrucciones. Son unos segmentos de video que usted puede ver y entrar ahí a unos enlaces para observar unas moléculas. Entonces usted puede contestar las preguntas que están ahí y puede empezar a hacerlo desde hoy ya. Tiene dos intentos para hacer eso. Y en la unidad 2, a partir de ahorita, las tareas de la unidad 2, 3 y 4 se les van a dar algunas otras instrucciones extra. Se les va a publicar un comunicado, creo que hoy más tarde, sobre las actividades de la unidad 2, 3 y 4, algunas disposiciones nuevas que que se nos ha dado. Y entonces, por ejemplo, que ya está habilitada esta actividad que es la célula, es una actividad que se llama la vida en el interior de la célula. Esto es un video. Y ustedes contestarán a partir de segmentos de ese video que están incrustados en la actividad, ustedes contestarán allí unas preguntas. Esto es una actividad que cuesta según el calendario. Así se va a la programación aquí al calendario. Esa actividad que dice segunda unidad, control de observación de video, es una actividad que cuesta 2 puntos. No se puso disponible desde el 16 porque, como les digo, a partir de esta segunda unidad se han estado considerando algunas cosas nuevas que no se les han comunicado, se les van a comunicar en su momento, probablemente hoy, y por eso se puso disponible hasta el día de hoy. Es una actividad ya de el segundo, de la segunda unidad o del segundo parcial. Esta identificación de tejidos todavía no está disponible, porque según el calendario falta todavía hasta mañana. Bien. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando del capítulo 14 o el capítulo 4 del libro de los libros de biología, y el siguiente capítulo que habla de las membranas biológicas o la membrana celular es lo que vamos a tratar de ver hoy, resumir algunas cosas importantes. Recuerde que las videoconferencias son resúmenes para explicar algunas cosas que los orienten en su lectura, en su estudio personal, en su estudio individual. Entonces, en el capítulo 15 del libro de Solomon, membranas biológicas, o el capítulo 5, ahorita les muestro, del libro de Audesir, ¿verdad? Estábamos viendo la semana pasada el capítulo 4, que hablaba de la estructura y la función de las células. Aquí estamos hablando de una estructura celular específica que es la membrana celular o la membrana plasmática, como también se le nombra en los libros. Bien, esto es un organelo celular, ¿verdad? Es las estructuras que forman las células en el cuerpo de los seres vivos. Entonces, veamos algunas cosas interesantes y prácticas para orientarlo en su lectura de este capítulo o de estos capítulos.
Bien, como ustedes pueden ver aquí, una imagen de una serpiente y de una araña. ¿Por qué razones están ahí esas imágenes, esas fotografías o imágenes? Bueno, esta es una serpiente de cascabel, es una víbora. Puede reconocerse fácilmente que es una víbora debido a que entre sus fosas nasales y sus ojos encontramos estas aberturas, estos como fosas, estas fosas que de hecho se llaman fosas termorreceptoras, que solo las víboras, las víboras son un grupo de serpientes venenosas, 100% venenosas en la Tierra. Y por encima de ello se mira una araña que es muy común, de hecho, en América, en muchas partes de América, incluso en Honduras. Es una araña venenosa, cuyo nombre es reclusa parda, o también en algunos textos aparece como violinista parda, porque aquí detrás de la cabeza, en esta parte de aquí que se llama abdomen, aparece el dibujo como de un violín, por eso se le llama violinista, y parda porque es de un color pardo, ¿no? Como café, como marrón. Bien, ¿por qué aparecen estos animales aquí? Bueno, son venenosos. Aquí se relata en este texto un accidente que tuvo un niño de 10 años con una cascabel que lo mordió, no lo picó, lo dio. Aquí están los dientes que inoculan el veneno. Entonces, hay un niño que andaba en un parque allá en Estados Unidos, lo mordió una cascabel. La cascabel, como dije, es un animal venenoso, entonces el veneno comenzó a provocar en el niño una serie de síntomas, ¿no? De signos y síntomas. El lugar de la mordedura se inflamó, se produjo un edema, una inflamación en el área de la herida, de la mordedura. Luego el edema empieza a crecer, o sea, se vuelve más grande, pasa del lugar de la mordedura hacia todo el brazo. Al niño lo mordió cerca de la mano. La inflamación iba aumentando de la mano al brazo. Y claro, al pasar de las horas, el niño estaba en un parque aislado y tuvo que ser trasladado hasta en helicóptero a un centro asistencial, a un hospital universitario, para que lo pudieran atender. Pero en el hospital, la mordedura, el veneno se extendió por el cuerpo, por los vasos sanguíneos, llegó a muchos tejidos del cuerpo y la inflamación del niño era tal, la inflamación del brazo era tan poderosa, tan fuerte, que el niño tuvo que pasar por 10 cirugías para liberar la presión que se generaba por la hinchazón. Entonces el niño pasó por una etapa muy difícil en ese momento. Y la araña aparece aquí porque también se relata el caso de otra persona que fue inoculada también por veneno de esta araña que estaba en uno de sus zapatos y que lo mordió. Una vez que le inoculó el veneno, pues ese veneno también empezó a actuar en la zona donde fue mordida la persona, el veneno empezó a regarse por el torrente sanguíneo y con los días empezó a haber mucho dolor, un dolor bastante intenso, fuerte, también inflamación, enrojecimiento de la zona y hasta el grado de que empezó a morir el tejido alrededor de la herida, empezó a morir, se le empezaron a formar unas pústulas, unas bolsitas de pus. La pus es no más que células que ya han muerto, que están descompuestas, y también el agua que se retiene muchas veces en las inflamaciones, ¿no? Entonces fue también una situación bastante dolorosa para la persona y grave, con repercusiones bastante importantes después. Ahora, ¿por qué les menciono estos casos? ¿Qué relación tiene esto con la membrana celular? Bueno, recordemos una cosa, si nos vamos aquí a la enciclopedia del cuerpo humano que les estaba mostrando hace unos días, hablábamos de los tipos diferentes de células que componen el cuerpo y de la cantidad promedio de células que hay en el cuerpo. Pues si nos vamos a los tejidos sanguíneos o el tejido sanguíneo y los vasos conductores, esas tuberías que transportan
en nuestro cuerpo el agua, los nutrientes, la glucosa, por ejemplo, el oxígeno y desechos también para eliminarse del cuerpo. Lo que quiero decirles es que los venenos de esos animales viajan o viajaron a través de torrente sanguíneo. Aquí está, este es un vaso sanguíneo a que se le ha abierto aquí una sección para que podamos ver el interior. En el interior obviamente está la sangre, los glóbulos rojos, el plasma sanguíneo, las plaquetas y otros componentes más que van en la sangre, por supuesto. Y por ahí viaja el veneno. Entonces el veneno se riega hasta diferentes tejidos del cuerpo, pudiendo llegar a órganos vitales, ¿verdad? No solamente las extremidades, lo mordió en un brazo, en una pierna, un pie, etcétera, sino que a través del torrente sanguíneo el veneno se riega. Cuando el veneno se riega, ocurren varias cosas. Por ejemplo, ocurre derrame de sangre, ¿no? Derrame sanguíneo, porque se destruyen las paredes de los vasos sanguíneos, entonces la sangre sale de los vasos sanguíneos. Llega ese veneno a otros tejidos del cuerpo, a ciertos órganos, por ejemplo, o a los músculos mismos, y los músculos empiezan a morir, se empiezan a destruir. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué los venenos causan los venenos de serpientes y de esa araña o de otras arañas provocan esos problemas? Porque lo que hacen es que destruyen las membranas de las células, y al destruir las membranas de las células, recuerde que estos vasos sanguíneos, ¿de qué están formados? De células, células epiteliales. Eso es lo que forman los vasos sanguíneos. ¿Qué es un eritrocito? Es una célula, está rodeada de una membrana. ¿Qué es un glóbulo blanco? Es una célula que está rodeada de membrana. ¿Qué es una célula muscular? Es una célula. Entonces, todas las células de nuestro cuerpo, que forman todos los tejidos de nuestro cuerpo, y los órganos de nuestro cuerpo, están formados de células con membranas celulares. ¿Qué es una membrana celular? Bueno, recuerde, si nos vamos al capítulo 15, una membrana es una estructura formada por una doble capa de fosfolípidos. Aquí se puede ver, vamos a ver, aquí se puede ver básicamente que esto es una doble capa. Recuerde que cada membrana celular es una doble capa de fosfolípidos con dos partes. Unas cabecitas, que son aquellos componentes que tienen el alcohol, que tienen el compuesto nitrogenado, que son hidrofílicas, o sea, son aquellas partes de la molécula de fosfolípido que se puede mezclar con el agua y por eso está en contacto con el exterior de la célula y con el interior de la célula, que es agua, que es fluido. Y luego está al interior unas colas de ácidos grasos que no se mezclan con el agua, por lo tanto esas colas de ácidos que no se mezclan. Entonces las membranas celulares o membranas plasmáticas son estructuras en donde también usted encuentra, aparte de los fosfolípidos, encuentra, recuerde, algunos carbohidratos, encuentra colesterol, encuentra algunas proteínas también, y esas proteínas están ubicadas en diferentes posiciones. Hay unas proteínas que están sobre la membrana, en la parte de afuera, o en la superficie de adentro de la membrana hacia el interior de la célula. Hay otras que atraviesan completamente la membrana, que se llaman proteínas transmembrana, o sea, que la atraviesan por completo y forman un canal o forman un conducto. Y hay otras que están en otras posiciones y en la superficie. Otras que no atraviesan completamente también. O sea, hay muchas proteínas que forman esa membrana celular. Entonces, repasando, vamos a ver aquí en esta estructura de acá. Aquí se puede ver una representación de una doble capa de fósforo que forma esta doble capa de aquí. Puede ver también secciones en esa doble capa, secciones de colesterol, que recuerden que forman parte de la estructura. Ven proteínas transmembrana, ¿verdad? Que atraviesan completamente. Ven algunas proteínas de superficie, como esta que está aquí, o estas otras que están acá. Ve que también hay algunas
algunos carbohidratos formando parte de esos complejos con proteínas y algunas proteínas que también tienen unos nombres específicos llamados glicoproteínas. Entonces, ¿cuáles son las funciones de esto? Bueno, las proteínas que están en la membrana sirven como conductos por donde pasan moléculas, por donde pasan iones, por donde pasan, por donde pasa en algunas ocasiones gases, o por donde salen también desechos, puede ser. Entonces, esas membranas, además, otras proteínas en esas membranas también sirven como detectores de otras moléculas o detectores de otras células o para la comunicación entre las células. En este caso, esto que ya se llaman glicoproteínas, que están aquí, miren, fuera de la membrana, estas glicoproteínas y estas cadenas de carbohidratos que reciben el nombre de glicolípidos, carbohidratos unidos a lípidos, y esas glicoproteínas, miren lo que están, cuál es la función que tienen. Están expuestas, dicen, en la superficie extracelular, o sea, al exterior de la célula. Juegan un papel en el reconocimiento celular, o sea, reconocer, identificar a otras células, no solamente del mismo tejido, sino células también de fuera o de otras partes del cuerpo o células extrañas al cuerpo. O sea, eso es reconocimiento celular. Y también intervienen esas glicoproteínas y esos glicolípidos, intervienen también en la adhesión a otras células. O sea, la adhesión es la unión, ¿verdad? Que se una, que se peguen, esa célula se pegue a otras, se adhiera a la superficie de membrana de otra célula. ¿Para qué? Bueno, puede ser para comunicarse, para enviarse un mensaje, entre más cerca estén es mejor, o puede ser para intercambiar algún material, también, puede ser también. Y las demás proteínas de membrana tienen otras funciones también. Algunas, como les digo, sirven como canales para dejar entrar sustancias o compuestos, o en vez de canales como motores de succión, como puertas, ¿no? Como puertas de entrada o de salida de materiales. O incluso como proteínas de protección. Reconocen antígenos extraños al cuerpo y no permiten que haya interacción de ese antígeno con las células, sino que más bien químicamente llaman a otras células que se encargan de defensa para destruir a ese antígeno. Eso es una membrana celular. Además, las membranas celulares tienen una serie de funciones. Vamos a usar esta diapositiva. Tienen una serie de funciones y tienen unas ciertas características bien particulares. Entonces, miren las funciones que tiene la membrana. Por un lado, la membrana celular de todas las células, de cualquier célula, de cualquier ser vivo. Separar, dice, selectivamente el contenido de la célula, el interior, ¿verdad? Separa el interior del exterior. De tal manera que lo que ocurre fuera de la célula no interfiere con lo que ocurre adentro. O sea, que sirve como para aislar el contenido interno de la célula de las reacciones metabólicas, por ejemplo, que ocurren en el exterior, fuera de la célula. Entonces, es una manera, esa membrana es como una estructura que rodea y separa, aísla el contenido interior y lo protege, por supuesto, el contenido interior de la célula de lo que hay en el exterior. Regula el paso de materiales entre la célula y el exterior. Regula lo que entra y lo que sale. Materiales que entran o salen. Sirve como superficie para reacciones químicas, lo que acabo de mencionar. Una serie de diferentes proteínas que están asociadas a esa membrana actúan como sensores para reconocer moléculas y permitir reacciones químicas en las células. Permitir la unión y la comunicación entre células, ¿no? Por ejemplo, como lo que acabamos de mencionar de las glicoproteínas y los glucolípidos, que son
esas estructuras que sirven para adherirse a otras células o intervienen en la comunicación. Y sirve también, dice, para transmitir señales entre el medio ambiente y el interior de la célula. O sea, una superficie en donde se pueden captar señales que modifican el accionar de la célula, o sea, lo que la célula hace, la forma como la célula responde a un estímulo. Es a través de la membrana. La membrana es como la estructura que recibe primero el estímulo, ya sea químico o ya sea de otra naturaleza, y hace pues que la célula reaccione de alguna manera. Pero hay otra cuestión importante que tenemos que saber sobre la membrana, específicamente sobre sus características, y es que es una doble capa, no es rígida, sino que es semipermeable. Es decir, es una estructura que puede dejar pasar algunos materiales que han sido previamente identificados como necesarios o dejar salir materiales que son considerados necesarios en otras partes del cuerpo, como hormonas, enzimas, proteínas, etcétera, o desechos, ¿no? Desechos que tienen que ser eliminados de la célula. Entonces, aquí hay unas características importantes de la membrana y dice que la membrana plasmática se caracteriza por ser fluida, o sea, no es una estructura rígida, sino que puede transformarse, puede reconstruirse, puede reacomodarse. Esos fosfolípidos no están así como pegados de la misma forma siempre, sino que se puede reconstruir, se pueden reconfigurar, así como usted agarra unas piezas de Lego y las puede unir de diferentes formas. Así es la membrana, y vamos a ver algunos ejemplos de eso. Es fluida, es asimétrica, no tiene una forma definida porque las células en realidad no necesariamente tienen una forma definida. Algunas aparentemente lo tienen, pero el hecho de ser asimétrica es porque precisamente cuando se reorganiza esa estructura molecular de la membrana, permite un cambio de forma de la célula. También vamos a ver eso en algún momento. Es flexible y es selectivamente permeable, lo que acabamos de decir, ¿verdad? Es semipermeable, es una estructura semipermeable que no deja entrar todo, no deja salir todo, sino que administra lo que entra y lo que sale, y en qué medida entra y qué medida sale. ¿De qué está compuesta la membrana? Ya lo habíamos dicho, fosfolípidos, colesterol y muchas proteínas más que están asociadas ahí, junto con algunos azúcares que están unidos a otros lípidos que se llaman glicolípidos, y con algunas proteínas unidas también con azúcar llamadas glicoproteínas. Esas que están aquí. Esa es la estructura molecular: colesterol, doble capa de fosfolípidos, glicolípidos, glicoproteínas y proteína de membrana o transmembrana. Entonces, ¿por qué se ve como? Mire que se ve como, en esta imagen se ve como semifluido. Semifluido, o sea, no se ve rígida la estructura, sino que puede cambiar de forma. Se pueden reorganizar la forma de estos fosfolípidos para lograr un movimiento, digamos, un mejor movimiento o una mejor adaptación de las células a las condiciones del entorno en donde está. Entonces, un esquema tridimensional, ¿verdad?, donde se mira la doble capa de fosfolípidos y todas las proteínas y glicoproteínas que están asociadas, ¿verdad? Eso es lo que se ve ahí en esa imagen. Entonces, esto de la estructura que tiene la membrana plasmática sigue un modelo que dos científicos allá en 1972, cuyos nombres o apellidos eran Singer y Nicholson. Estos dos científicos propusieron, porque estudiaron a detalle la estructura de la membrana celular, propusieron que la membrana seguía un modelo de mosaico fluido. Mosaico porque por la forma como están unidos los fosfolípidos unos con otros, y fluido porque precisamente, como les mencionaba, no es una capa rígida, sino que puede transformarse, se puede reacomodar. Entonces, según esta teoría o según esta explicación, una membrana celular consiste en esa bicapa fluida de fosfolípidos en la cual se encuentran proteínas incrustadas o asociadas de alguna forma.
Dice, los fosfolípidos son los principales responsables de las propiedades físicas de la membrana biológica. Claro, el principal componente de la membrana es el fosfolípido. Y el fosfolípido, por ser el más abundante, por ser la estructura o las moléculas más abundantes en esa membrana, pues es la que le da las características físicas y químicas, ¿verdad?, a esa membrana. Ahorita vamos a entender mejor eso. Los fosfolípidos, recordemos que son moléculas anfipáticas porque constan de una región no polar, que son las colas de ácidos grasos, que son hidrofóbicas, y una región polar, que serían las cabecitas estas, que son hidrofílicas, que se pueden mezclar con el agua o que pueden reaccionar con el agua, donde está el grupo fosfato. Aquí empieza a hablar de las proteínas que hay en la membrana. Algunas son periféricas, o sea que no atraviesan la membrana, están en la periferia de la membrana, se encuentran en la superficie, ya sea de la superficie interior, o sea, hacia el interior, hacia el citoplasma o hacia el citosol de la célula, y otras están en la superficie hacia el exterior, o sea, hacia el fluido extracelular, el fluido que rodea a cada célula en el tejido donde se encuentra. Hay proteínas también que son integrales, o también en algunos libros aparecen como proteínas integrinas. Se les llama así porque atraviesan de forma total o parcialmente la membrana. Aquí, por ejemplo, se ve una proteína integral que está atravesando parcialmente la membrana, no totalmente. Y aquí se ve otra proteína integral que está atravesando, esta sí atraviesa completamente la membrana. Cuando atraviesa completamente la membrana se le llama proteínas transmembranas, que la atraviesan por completo. Las funciones de estas proteínas son diversas, las que acabo de mencionar, por ejemplo. Veamos algunas de esas funciones de esas proteínas, porque es bien importante antes de seguir y antes de mostrar algunos ejemplos y de explicar el ejemplo de el por qué hablamos del veneno de la serpiente al inicio y del veneno de la araña, que es una cosa que nos puede pasar a todos en cualquier momento. Entonces, miremos algunas de las funciones de esas proteínas que hay asociadas a esa membrana celular. Vean, dice acá, proteínas de membrana realizan muchas funciones, incluido el transporte de materiales, como también enzimas, sirven también como enzimas, para reacciones químicas y también en la adhesión y transmisión de información. Entonces, aquí en esta primera imagen que se ve aquí, se ve una proteína. Y ustedes ven unas esferas de diferente color. Las esferas simbolizan una sustancia. Este es el exterior de la célula, el fluido extracelular, que también se puede resumir con el nombre FEC. FEC quiere decir fluido extracelular. Es el fluido que está fuera de la célula, es el exterior de la célula. Y en el interior, aquí está dentro de la célula, este sería el fluido intracelular, o sea, el fluido dentro de la célula, el citosol, el citoplasma, donde están todos los componentes celulares. Y aquí está la membrana, junto con la proteína. Entonces, fíjense en la flecha también. Vea, la membrana y las proteínas, dice que algunas proteínas sirven para el transporte de materiales. Por ejemplo, transporte pasivo. ¿Qué es el transporte pasivo? Es cuando ciertas proteínas forman canales para el paso de iones o moléculas. Los iones son, recuerde, átomos, ¿no? Son átomos individuales con una carga parcial eléctrica, o sea, una carga negativa parcial o una carga positiva parcial. Entonces, los iones, como por ejemplo el calcio que hay en la sangre, cuando usted come y libera, ese alimento libera calcio, ese calcio es un átomo, nada más que está cargado parcialmente con una carga eléctrica, y entonces por eso es un ion, es un átomo que está con una carga eléctrica parcial, eso es un ion. Entonces, por ejemplo, el calcio, un ion, atraviesa o entra a una célula a través de una proteína que permite su transporte. A ese transporte se le llama pasivo, ya voy a explicar por qué. Entonces, vea, iones o moléculas pequeñas pueden pasar a través de proteínas que forman como canales. También hay algunas proteínas que sirven para transporte activo. Ya voy a explicar también qué es transporte activo. Tiene que ver también con la entrada o salida de moléculas
pero con la salvedad de que aquí hay una inversión de energía por parte de la célula para que esa molécula entre o salga. Ya vamos a explicar esto del transporte activo, pero siempre es paso de materiales, ¿verdad? Desde afuera hacia adentro o incluso desde adentro hacia afuera también puede ser. Algunas proteínas sirven para la actividad enzimática. O sea, muchas enzimas unidas a la membrana, aquí se ve una enzima unida a la membrana, catalizan las reacciones que ocurren dentro o en la superficie de la membrana. Recuerde que en las enzimas son aquellos catalizadores químicos que se utilizan en el metabolismo celular para que las reacciones químicas se den. Por ejemplo, para que se pueda transformar una grasa en energía. Por ejemplo, esas rutas metabólicas. Entonces, a veces hay proteínas que sirven como enzimas, ¿verdad? Que facilitan una reacción química. Hay algunas enzimas que sirven para transducción de señales. ¿Qué es eso de transducción de señales? Algunos receptores, proteínas, se unen con las moléculas de señal, como por ejemplo una hormona, y transmiten la información al interior de la célula. Por ejemplo, esta es una proteína que está ahí en la membrana, y esta es una hormona que viene de una glándula. La hormona llega a la célula y es recibida primero por la proteína. La proteína identifica a esa hormona como una señal que tiene que entrar a la célula y le permite su paso. Entonces, deja pasar este mensaje químico. Entonces, fíjese que, y el mensaje químico, obviamente, dentro de la célula cambia, el mensaje cambia, de tal manera que produce una acción de la célula, una respuesta de la célula. Eso se llama transducción de señal. También hay proteínas de membrana que sirven para el reconocimiento de células. Por ejemplo, algunas glicoproteínas, de las que ya habíamos mencionado ahorita, funcionan como etiquetas de identificación para, por ejemplo, saber si lo que está adherido o lo que se está adhiriendo en ese momento a la membrana es un antígeno, o sea, un cuerpo extraño al organismo, como por ejemplo un virus que llega hasta la célula, se quiere meter a la célula. Entonces vienen esas glicoproteínas o esas proteínas de identificación, lo identifican, ven que es una molécula extraña, ven que es un cuerpo extraño al cuerpo y hacen que la célula no la deje entrar. Y más bien desencadena una serie de reacciones de defensa, como por ejemplo llamar a los anticuerpos para que se adhieran a esa sustancia o a ese virus, por ejemplo, para poderlo atacar y destruir. Entonces, también esas son algunas de las funciones. Otras proteínas sirven como uniones. Esta es una célula y esta es otra célula. Entonces, vea que hay proteínas en la superficie de la membrana que sirven para unir a una célula con otra. ¿Para qué? Intercambio de materiales o intercambio de mensajes, comunicación, ¿verdad? Y otras proteínas sirven como anclaje. Algunas, como las integrinas, dice, anclan la célula a la matriz extracelular y también se unen a los microfilamentos de la célula. Anclaje, ¿verdad? Un anclaje es un anclaje. Usted entiende que anclarse es cuando se utiliza algo que lo fija a usted o que fija a una estructura a otra. Entonces, algunas proteínas de membrana sirven para anclarse a otras estructuras en el cuerpo, en los tejidos. Esas son algunas funciones. Eso está explicado en los libros. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, quiero explicar por qué mencioné el caso de los venenos. Resulta que estos venenos de serpientes y de arañas venenosas contienen unas enzimas que se llaman fosfolipasas. ¿De qué están construidas las membranas? De fosfolípidos. Recuerda cuando habíamos hablado de cuando se hace digestión de los disacáridos, por ejemplo, de la lactosa, que es el azúcar de la leche entera.
A veces uno no puede digerir la leche entera y le cae mal, le da dolor, malestar intestinal, hasta diarrea le puede dar. Porque no la está digiriendo. ¿Por qué no está digiriendo la lactosa uno? Porque no está produciendo la enzima que ayuda a la digestión de ese azúcar. Entonces, las enzimas ayudan a digerir, o sea, a romper una molécula, romperla, desunirla, separarla, para luego ser transformada, utilizada por el cuerpo. Entonces, resulta que esos venenos de esos animales tienen unas enzimas que se llaman fosfolipasas. ¿Qué es lo que destruye las fosfolipasas? Destruyen los fosfolípidos. Entonces el veneno entra, destruye acá y puede entrar a la célula y como es una molécula muy poderosa, comienza a destruir las funciones celulares y las células mueren. Por eso es que las personas con accidentes con esos venenos pues tienden a complicarse mucho físicamente, inflamación, hemorragias. ¿Hemorragias por qué? Porque se están destruyendo las células rojas, las células sanguíneas, se están destruyendo los vasos sanguíneos que están construidos a partir de células epiteliales, se están destruyendo esas células. Y además esa pérdida de fluidos genera en el cuerpo también inflamación, retención de líquido, y empieza una serie de problemas más, porque si ese veneno llega a órganos como el hígado, los riñones, entonces empieza a destruir las células, destruye las membranas, y el veneno entra a las células de esos órganos y empieza a destruir el órgano. Por eso a veces las personas se mueren por ese tipo de accidentes si no es tratado de la manera adecuada. Entonces, por eso lo mencioné. Entonces, esas fosfolipasas destruyen ese veneno y por eso son capaces de provocar tanto daño porque disuelven completamente la estructura de la membrana y permiten, ya no permiten que la membrana, que es selectivamente permeable, deje entrar ese veneno. Porque claro, la membrana, si no hubiera fosfolipasas en el veneno, la membrana detectaría que eso es un antígeno y no lo deja entrar al interior. Pero como sí lleva esas enzimas, digiere los fosfolípidos y ya la membrana no puede hacer nada. Ya ese portero le pegaron un tiro, por decirlo así, lo inhabilitaron y el veneno entra como Pedro por su casa y comienza a hacer destrozos. En el capítulo recuerde que siempre están las funciones de las membranas, vean, no solamente en la diapositiva, es un resumen, recuerde. Aquí están, miren, resumidas las funciones de la membrana, se habla de el modelo de mosaico fluido, que es la explicación de por qué se sabe el día de hoy que las membranas son así, tienen esta estructura, gracias al estudio de esta gente, de estos científicos, sabemos que la membrana es así y que puede transformarse, puede reconstruirse. Y también, pues, más abajo empiezan a ver, por ejemplo, ejemplos prácticos de cómo es que cómo las membranas administran el funcionamiento celular. Por ejemplo, estos animales que están aquí, es un ejemplo, lo voy a mencionar rápidamente. Estos animales viven en lugares muy fríos, ¿verdad? En donde su cuerpo tiene que estar expuesto a unas temperaturas muy bajas, de hasta 0 grados Celsius. Resulta que pasa algo bien interesante con el comportamiento de las membranas celulares. Y es que, por ejemplo, en el caso de estos animales, el calor corporal tiene que concentrarse, digamos, en los órganos vitales aquí en el cuerpo para que el animal evite morir, ¿verdad? Porque a pesar de que estos animales tienen una temperatura un poquito más elevada que nosotros tenemos como en promedio, nosotros, ¿verdad? Hablando de los seres humanos que no vivimos naturalmente en un ambiente tan frío, no estamos adaptados ahí, no crecimos ahí. Temperatura corporal es más o menos entre unos 37, 36 punto algo y 37 punto algo grados Celsius. En estos animales la temperatura promedio es de unos 38 grados Celsius, lo que para nosotros sería ya un poco más de temperatura que nos empezaría a causar problemas. En ellos es normal 38 grados. Ahora, ese calor corporal se mantiene, a pesar de que haya mucho frío aquí afuera, se mantiene en el cuerpo del animal gracias a que
la membrana de las células, por decirlo de alguna manera, esos fosfolípidos se pegan un poquito más para evitar pérdidas de calor por parte de la célula. Y las patas están más expuestas al frío porque, bueno, incluso está caminando sobre el hielo. Las patas pueden estar incluso a 0 grados de temperatura. Las patas siempre están más frías. Y no se mueren las células de las patas, las células que forman todo este tejido de las patas, no se mueren porque precisamente también la configuración estructural de esa membrana cambia, se modifica, de tal manera que la célula contenga suficiente calor para poder sobrevivir y realizar todas sus actividades metabólicas. Entonces, eso es una cuestión interesante. Cuando lean ustedes este pedacito, les va a llamar la atención, porque tiene que ver con incluso la configuración de ácidos grasos de esas membranas para protegerse del frío en esas condiciones. Estoy hablando de ácidos grasos insaturados, ácidos grasos saturados. Son cuestiones de bioquímica. La bioquímica tal vez nos parezca muy complicada al principio, cuando uno empieza a estudiar bioquímica, nunca en su vida ha estudiado bioquímica. Cuando hablo de bioquímica me estoy refiriendo a toda esa serie de moléculas y de reacciones químicas que ocurren en el cuerpo de los seres vivos. Eso es lo que estudia la bioquímica, ¿verdad? El metabolismo de las células, es lo que estudia la bioquímica. Entonces se habla de carbohidratos, de lípidos, etc. Lo que ya hemos visto un poco, ¿no? Entonces cuando uno empieza a estudiar bioquímica, se da cuenta de que es bastante pesado el estudio de la bioquímica inicialmente, porque tiene que aprenderse uno mucho de la estructura química de las moléculas y cómo interaccionan unas con otras, etc. Pero después empieza a verlo de la manera práctica, como en la vida diaria la bioquímica es una realidad. Más bien es la razón del por qué nuestro cuerpo funciona como funciona, en parte, ¿verdad? La bioquímica celular, es muy interesante. Luego, por aquí en el capítulo se menciona, esto es un poquito más de lo mismo que ya habíamos visto, pero por aquí ahorita voy a explicar, por ejemplo, cómo entran los materiales y salen los materiales en una célula, que es algo muy interesante, porque recuerde que si nos vamos acá, perdón, aquí estoy abriendo algo que no debo de abrir, aquí. Todo viaja por la sangre. Una vez que usted come, el comer es la única forma de ingerir energía, porque la energía viene en el alimento, y materiales que hacen que también las células de nuestro cuerpo puedan reconstruirse, repararse, etc. Ahí vienen los bloques, el cemento y todo para que nos podamos reconstruir los tejidos cuando se van dañando los tejidos. Bien, entonces usted come, la comida se digiere. Una vez que se digiere la comida, se obtienen nutrientes y energía de esa comida. Los nutrientes, esas pequeñas moléculas de glucosa, proteínas que su cuerpo ocupa para vivir, viajan por el torrente sanguíneo. Por ejemplo, incluso gases, ¿verdad? Como el oxígeno, por ejemplo, cuando usted respira. El oxígeno viaja por el torrente sanguíneo. La glucosa también, ¿verdad? Que es el azúcar, es un nutriente. Cada célula de nuestro cuerpo ocupa muchas cantidades de glucosa diariamente para poder sobrevivir. Bien, entonces, la glucosa viaja por aquí. Para que esa glucosa llegue hasta las células de cada órgano, tiene que viajar por la sangre y salir de la sangre. ¿Cómo sale? Tiene que atravesar esta pared del vaso sanguíneo. Así, literalmente, esa glucosa tiene que atravesar esta pared, llegar a este fluido que se llama fluido extracelular y luego entrar por la membrana de cada célula al interior de la célula. Entonces, ¿cómo se realiza ese transporte de esos materiales, ya sea de glucosa, ya sea de oxígeno, ya sea de la misma agua? ¿Cómo pasan de fuera de la célula al interior de la célula? Eso es lo que quiero explicar en este momento. Entonces, vamos a explicar los transportes de materiales que llegan desde la sangre, que llegan por la sangre hacia los tejidos del cuerpo. Bien, hay dos tipos de mecanismos de transporte principalmente. Hay un transporte que se llama transporte pasivo
y hay otro transporte que se llama transporte activo. Recuerden que estamos hablando de transporte de alimentos, transporte de hormonas, transporte de enzimas, transporte de proteínas, de oxígeno, o transporte de materiales de desecho, que van bien hacia afuera. Entonces, hay transporte pasivo y hay transporte activo. El transporte pasivo se caracteriza porque la célula no gasta energía para dejar entrar o para dejar salir esos materiales. No gasta nada de energía. Es como un transporte automático. Es inmediato, es un transporte automático. El activo sí es un tipo de transporte de material en el que la célula tiene que gastar o invertir una cierta cantidad de energía. Aquí se observa que en el transporte pasivo usted tiene dos tipos principales de transporte pasivo. Uno se llama difusión simple y el otro se llama difusión facilitada. Abra bien los oídos porque la explicación es bastante simple, bastante sencilla. ¿Qué es una difusión simple? Una difusión simple es el paso de iones o de pequeñas moléculas desde una región donde hay mayor concentración de esas moléculas o de esos iones hacia una región donde hay menor concentración de esas sustancias o de esos iones, atravesando directamente una membrana celular. Eso es difusión simple. Lo voy a volver a repetir. Una difusión simple es el paso de un material o de un ion o de una sustancia necesaria, pequeña, de tamaño pequeño, molecularmente hablando, desde donde hay más hasta donde hay menos, atravesando directamente o completamente la membrana o una membrana semipermeable. Eso es difusión simple. Entonces, ¿qué pasa por difusión simple hasta las células? Por ejemplo, iones, sodio, potasio, cloro, y otros iones más, otros átomos más, o moléculas pequeñitas, incluso el agua. El agua también pasa por difusión simple, atraviesa la membrana directamente. Ahora, la difusión facilitada, ¿qué es? También es un transporte de materiales o de moléculas, un poco más grandes a veces, pero claro, desde donde hay una mayor concentración a donde hay una menor concentración, pero a través de una proteína, a la cual se le llama proteína de transporte. Por eso se le llama difusión facilitada, porque el transporte de ese material está siendo facilitado por una proteína que sirve como un portero que identifica el material y lo deja pasar. Lo identifica como necesario y lo deja pasar. Hay diferentes proteínas de transporte, diferentes. Algunas forman un canal, otras forman una puerta que se abre por un lado, por otro y se vuelve a cerrar, etc. Y el transporte activo, bueno, este transporte pasivo, decíamos, no gasta energía. La célula no invierte energía para poder mover ese material. En el transporte activo, la célula es como que le tenga que pagar al portero, a la proteína, como le tiene que pagar con energía, es como que le dé una moneda de oro, te pago para que me dejes pasar este material o dejes salir este material. Y esa proteína no deja entrar ni deja salir nada mientras no se le pague. Entonces, ¿cómo se le paga? Con energía. Con energía para que se transforme, para que abra un canal, para que abra una puerta y deje entrar o salir un material. Así se le paga, por eso se llama transporte activo. Y en transporte activo la diferencia que hay con el pasivo es que en el activo el transporte no se hace de una zona de mayor a menor concentración, sino que se hace de acuerdo a las necesidades de la célula o en contra de un gradiente de concentración. Cuando hablo de un gradiente de concentración, me estoy refiriendo a una diferencia de concentración. Por ejemplo, en esta imagen de aquí, aquí se menciona alta concentración de solutos. Y acá, al otro lado de la membrana, aparece una baja concentración de solutos. Entonces,
El transporte pasivo favorece el paso de materiales desde donde hay una mayor concentración hacia donde hay una menor concentración, atravesando directamente la membrana en favor de lo que se llama un gradiente de concentración, o sea, una diferencia de concentración. O sea, el movimiento siempre va a ser, si es en favor del gradiente o de la diferencia de concentración, el movimiento siempre va a ser desde donde hay más, desde donde hay mayor concentración, hacia donde hay menor concentración. Eso quiere decir movimiento en favor del gradiente de concentración. Pero si le digo yo, el movimiento es en contra del gradiente de concentración, quiere decir que el movimiento de ese material o de esa sustancia no se va a dar desde donde hay más hacia donde hay menos, sino que más bien se puede dar desde donde hay menos hacia donde hay más, dependiendo de las necesidades de la célula. Entonces vemos aquí el transporte pasivo, que se puede, bueno, los mecanismos de transporte pasivo son la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. La ósmosis es una difusión simple, nada más que de agua. O sea, cuando lo que atraviesa la membrana en favor de un gradiente de concentración es agua. A eso se le llama ósmosis. Siempre es una difusión simple, pero de agua, no de un soluto. Recuerde que una solución es la combinación entre soluto y solvente. Eso es una solución. Nuestro cuerpo mismo es una solución, porque nosotros estamos construidos a partir de solvente, agua, el solvente universal, agua, y estamos construidos a partir de un montón de solutos, ¿verdad? O sea, todas las moléculas que forman nuestro cuerpo, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y otras moléculas más. Esos son los solutos. Entonces, una solución, recuerde, en química, una solución es la combinación entre soluto y solvente. El solvente comúnmente es el agua. En nuestro cuerpo el solvente y en las células el solvente es el agua. Y el soluto, pues, es cualquier ion, molécula pequeña, molécula grande, polímero, que puede pasar o moverse a través de una membrana. Bien, entonces aquí en la imagen lo que usted observa es precisamente esto. Mire aquí, dice difusión simple. Por ejemplo, los gases también, el dióxido de carbono, el oxígeno, entran a las células atravesando directamente la membrana en favor de un gradiente de concentración. Es decir, desde donde hay más concentración de ese gas hasta donde hay menos, que comúnmente es el interior de la célula, donde hay menos. Esa es una difusión simple de gases. Puede ser un ion o puede ser una molécula pequeña la que se difunda, o puede ser agua lo que se difunda de forma directa, atravesando directamente la membrana semipermeable. Es una difusión simple. En el caso de cuando la difusión simple es agua, se le llama ósmosis. La difusión facilitada es el paso de materiales desde donde hay más concentración a donde hay menos, atravesando la membrana, pero a través de una proteína de transporte. Por eso se le llama facilitada, porque la proteína facilita el movimiento de ese material o de esa molécula. ¿Sí? Ahí aparece en esta representación lo que está pasando. Por ejemplo, aquí se ve una proteína que facilita la entrada, por ejemplo, de una molécula de una configuración de anillo, como un azúcar. Y aquí se ve otra molécula de transporte que lo que hace es dejar entrar un ion, por ejemplo, el ion sodio, a través de esta molécula, de esta proteína. Eso es transporte pasivo. La difusión simple, ya lo acabamos de explicar, usted solamente tiene que volverlo a leer. Esto sí es importante, ¿verdad? Porque a veces uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿qué es lo qué moléculas o qué sustancias se mueven a través de difusión simple? Bueno, ahí dice, miren, la difusión simple a través de una membrana biológica o una membrana celular, se mueven moléculas pequeñas, solutos, ¿verdad? No polares, sin carga, por ejemplo, como el agua, o la ósmosis, el movimiento de agua es ósmosis,
El oxígeno, el dióxido de carbono, son gases, se mueven en forma directa a través de la bicapa de fosfolípidos a favor de un gradiente de concentración, que habíamos dicho. Entonces, ¿qué es lo que atraviesa directamente por difusión simple la membrana? Moléculas polares sin carga, como por ejemplo gases, como CO2, oxígeno, o otros átomos individuales, algunos iones, algunos, no todos, entran a través, y el agua misma entra a través, directamente, atravesando directamente la membrana. Cuando hay moléculas que tienen una carga eléctrica, no atraviesan directamente, como por ejemplo la misma glucosa, los aminoácidos, y son un poco más grandes esas moléculas, y algunos iones con carga no atraviesan directamente, algunos no atraviesan como estos que están aquí, tienen que ser a través de una proteína, de una difusión facilitada. Por ejemplo, acá se menciona el ejemplo de la glucosa. La glucosa entra en nuestro cuerpo a través de difusión facilitada, o sea que tiene que haber una proteína que identifica que eso es glucosa y la deja pasar. Aquí se ve una mejor representación de ese paso de glucosa por una proteína. Aquí está la proteína, el transportador, la proteína de transporte, aquí está la glucosa. La glucosa llega, la proteína la identifica que es glucosa, y como está diseñada para dejar entrar glucosa, una vez que la identifica, la deja pasar al interior de la célula donde se ocupa. ¿Dónde hay mayor concentración de glucosa? En el exterior. De la sangre viene una alta concentración de glucosa hacia el fluido extracelular, el fluido que rodea cada célula. Entonces ahí hay más concentración. ¿Dónde hay menos concentración de glucosa? En el interior de la célula. Por eso el paso es desde donde hay más hasta donde hay menos. Entonces vea cómo la proteína deja pasar el material una vez que lo ha identificado. Eso se llama difusión facilitada. ¿Hay gasto de energía aquí? No, porque recuerde que es una difusión facilitada. No hay gasto de energía porque es un transporte pasivo. Cuando el agua pasa a través de la membrana directamente, ¿hay gasto de energía? No, porque recuerde que el paso de agua a través de la membrana se llama ósmosis y es una difusión simple. Y toda difusión simple no gasta energía. No hay un gasto de energía. Aquí está, ¿verdad? La ósmosis, el paso de agua a través de una membrana semipermeable en favor de un gradiente de concentración, desde donde hay más hasta donde hay menos atravesando la membrana. Eso quiere decir gradiente de concentración, diferencia de concentración. Resulta que en nuestros cuerpos esto pasa constantemente. Nosotros estamos, o nuestras células, mejor dicho, constantemente están realizando difusión simple, ósmosis, difusión facilitada o incluso el mismo transporte activo, porque nuestras células segundo a segundo requieren cantidades de agua y de ciertos nutrientes, de iones, de materiales para poder funcionar. Entonces, ese transporte ocurre constantemente en nuestras células. Entonces, en algunos momentos, la solución que está formada por los líquidos y los solutos en nuestro cuerpo puede cambiar de concentraciones de esas moléculas o de esos solutos y de esa agua. Puede cambiar. Entonces, por eso es que en algunos momentos en los libros se explican lo que son las soluciones hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Y se explican utilizando casi siempre el ejemplo de los glóbulos blancos, perdón, de los glóbulos rojos, de los hematíes, de los eritrocitos y de algunas células vegetales. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, resulta lo siguiente. Vamos a ver aquí. Voy a buscar en el libro. Creo que en el libro hay una imagen que me gustaría mostrar. A ver, creo que es en este. Vamos a buscar esa imagen. Ajá. Bien, entonces, por ejemplo, estos beakers que están aquí,
muestran algo de esas concentraciones. Sé que ya terminamos la hora y esto lo vamos a continuar el día jueves. Hay que irlo leyendo, ¿verdad? Termine de ver la presentación y termine de leer el capítulo 15 o lea el capítulo 15 que habla sobre la membrana y nos vamos a quedar en esta parte que habla sobre las concentraciones de soluto y solvente en los tejidos del cuerpo y cómo puede cambiar de una condición ese tejido, esa solución puede cambiar de una condición isotónica a hipotónica o hipotónica. Eso es algo importante para entender algunas cosas del funcionamiento de nuestro cuerpo. Vamos a terminar ahí porque ya son las 12. Bueno, les aviso antes de que se nos olvide. Les mencioné al inicio lo de la actividad y creo que por la tarde, me parece, se les va a subir aquí a la unidad 2 o aquí a la presentación y foros, ahí un anuncio. Va a ser un comunicado que se les va a dar sobre algunas nuevas disposiciones que se van a considerar sobre los acumulativos del segundo parcial, del tercero y del cuarto parcial, y de los exámenes incluso, debido a algunas situaciones de las que nos hemos dado cuenta que han ocurrido en algunas secciones, ¿no? En cuanto al flujo de las respuestas de los cuestionarios y también probablemente de los exámenes. Entonces, para evitar eso, para evitar que haya un flujo deshonesto de información entre ustedes, se van a hacer unos cambios ahí en las disposiciones. El comunicado se les va a poner ahí más tarde, creo que hoy, si no mañana, pero probablemente hoy más bien, para que ustedes sepan cómo es que vamos a seguir de ahora en adelante con algunos cambios en las evaluaciones del segundo, tercero, cuarto parcial y de los mismos exámenes. Bueno, terminamos el día de hoy ahí. Si no hay ninguna pregunta, continuamos el jueves. Recuerden, cualquier duda me la hacen al campus o a mi correo y yo lo reviso y lo contesto. Bueno, si no hay nada, lo dejamos ahí. Buen provecho. Que tengan buena tarde y continuamos en comunicación, pendientes del comunicado. Buenas tardes, licenciado. Gracias. Sí, Elena. Gracias. ¿Iba a preguntar algo, Elena? No. No, solamente gracias. Que tenga buen día. Ok, listo, perfecto. Que tengan buena tarde y buen provecho.